Carros clásicos, sinceramente, es una de esas cosas que me hace olvidarme del celular, olvidarme de las carreras, olvidarme de todo el resto. Simplemente estoy trabajando en los carros, estoy limpiándolos, estoy preparándolos para el show o para algo así, y el tiempo pasa así, simplemente porque me encantan. Y para mí eso es casi como meditación. My name is Daniel Suárez. I was born and raised in Monterrey, Mexico, and I drive race cars for a living. Through turn 12, Daniel Suárez is a NASCAR Cup winner. Mi carrera no ha sido fácil. El mundo de las carreras es un mundo no solamente muy competitivo, pero muy caro. Si tú me hubieras dicho hace 20 años, oye Daniel, ¿tú quieres ser piloto de carreras profesional? Yo te hubiera dicho que sí, pero el porcentaje que yo tenía para yo poder llegar era muy poco, porque yo no tenía ni el dinero, ni los contactos, prácticamente nada, ni una familia de carreras para poder tener consejos. Yo tuve mucha suerte que mi papá es una persona muy, como decimos en México, muy aventada. He loves to risk it all. Y él creyó en mí desde que era muy pequeño y pude tener oportunidades, crecer. Él vendió su negocio, puso un mortgage en la casa de mi mamá para yo poder seguir en mi carrera. Y para mí eso fue un impacto muy grande porque entiendes qué es lo que está pasando, ¿no? Y al mismo tiempo tienes presión de que, oye, ¿qué va a pasar si esto no funciona, no? O sea, te está poniendo todo por mí. Gracias a Dios, yo creo que eso sinceramente me hizo una persona muy madura y también muy fuerte mentalmente para poder siempre seguir empujando adelante. Y una vez que yo pude tener éxito en el mundo de las carreras, las primeras cosas que yo hice es asociarme con mi papá en un nuevo taller y comprarle una casa a mi mamá, porque siento que ellos me dieron esa oportunidad, creyeron en mí. Yo sinceramente creo que no hay muchas familias que estén en esa posición financiera en la que mi familia estaba y que aún así puedan apoyar a su hijo o hija. Y yo fui uno de esos afortunados. Obviamente siento que Dios me dio un talento para poder manejar autos, pero si no hubiera sido por los papás que tengo, no hubiera podido llegar. Entonces, eso es algo que por siempre estaré muy agradecido. My relationship with my dad is extremely special today. We talk literally every single day, and without the classic cars, our relationship wouldn't be the same. We talk, I would say 70% of the time classic cars, 20% racing, and 10% everything else. You know, we have a very good dynamic when it comes to the cars. I would say that part of that also is because obviously I grew up with him in the shop. Since then, that's our dynamic, you know, that's our chemistry. We talk racing, we talk cars, classic cars, we're always working on something, wheels, we talk this, we talk that. I mean, to the point that when he comes to visit me here in Charlotte, North Carolina, I have a list of things that I have to do to my cars with him, like repairs. Like I know that things that I can't do by myself, and he comes and we have that moment together. You know, we have that moment of working on cars together, and it's something that we're gonna have together, you know, for the rest of our lives. I'm the kind of driver that I'm a little bit hyperactive, you know. That's why I'm always working on cars, always cleaning cars, always working on the details. I have a little bit of OCD as well, so everything has to be perfect. You know, I cannot do something 90%. It has to be either 100% or nothing. And when it comes to racing, you know, racing is something that, to me, that's my thing that I love to do so much. I love competing so much with the best of the best, preparing, working so hard during the week to be able to compete. But at the end of the day, you know, when you are doing the race, you have to be calm. You know, you have to be in idle. You cannot be on the chip, because if you're on the chip, guess what? You're gonna get tired and you're gonna make mistakes. So you have to be calm, you have to be under control of the entire situation. They're 3 wide for the lead. It's Daniel Suárez up high with Busch in the middle. 3 abreast, photo finish. That's too close to call. There is a lot of things that you have to control, you know, the strategy, the tires, the long run, the short run, the adjustments on the car, the communication with the spotter, with the crew chief, with the engineers, so many different factors. So I have learned that I operate better when I'm calm. If I'm all excited and all crazy, I may operate good for a short period of time. So, you know, I always try to calm myself, to relax, and to remind myself why I'm doing this. You know, I started racing when I was a little kid,
because I love it. Because I love speed, I love competition. Not because of the money, not because of the fame, not because of any of that. Just because I love racing. Obviamente soy muy orgulloso de ser el único piloto mexicano el día de hoy en la máxima categoría de NASCAR. Muy orgulloso de tener la oportunidad de representar a mi cultura, a toda mi gente, a mi comunidad y de poder conectar con mi comunidad en un nivel personal. ¿A qué me refiero con esto? Tener el casco del Día de los Muertos, tener un diseño especial para el mes de la herencia hispana, trabajar con patrocinadores para poder tener diseños hispanos en mis guantes, en mi casco, en mis botas, en mi carro. De hecho, acabamos de correr con un diseño increíble que tenía muchos tacos, nopales y cosas de ese tipo que son muy mexicanas. Y para mí eso es muy especial. Cuando yo gano una carrera, ¿qué es lo que hago? Yo rompo una piñata de forma de taco y cosas así, que realmente eso me hace conectar con mi gente y me hace sentir lo orgulloso que soy yo y de toda la gente de ser mexicanos. Y obviamente Total Wax y Mr. Cartoon tienen ese orgullo igual y lo puedes ver en todos sus diseños que tienen en todos sus productos. Cuando yo tenía 8 o 9 años, mi abuelo me llevaba a los talleres de autopartes en México y él compraba los productos de Car Care de la Tortuguita desde muy pequeño y sinceramente eso es algo que siempre voy a recordar. Tengo 20 años que pasaba este tipo de experiencias y aún recuerdo ir con mi abuelo a comprar los productos de la Tortuguita para limpiar su carro. Estoy muy emocionado de ser parte de esta colaboración con Total Wax, con Mr. Cartoon. Como piloto mexicano y amante de los carros clásicos, esa es mi distracción número uno. Sinceramente es algo que uso muchísimo para poder desconectarme 2, 3, 4 horas del mundo de las carreras y poder relajarme con los carros y luego regresar fresco a competir nuevamente al mundo de las carreras.